tengo que mover. Con la fe que no duda de nada. Hay batallas que tengo que vencer. Con la fe que camina sobre agua. Ojos necesitan ser abiertos. Vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez. Para ver que aún existen milagros. Quiero ser el que cumpla tus sueños. Es por eso que no renunciaré. Seguiré con la vista en el cielo. Ojos necesitan ser abiertos. Vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez. Para ver que aún existen milagros. Pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez. Para ver que aún existen milagros. Hay montañas que hoy voy a mover con la fe que no duda de nada.
Eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué. Eres mi todo, Dios. Perla de precio sin igual, nunca tu amor podré dejar. Eres mi todo, Dios. Cristo Salvador, digno de adorar. Cristo Redentor, digno de Diste tu vida ya en la cruz, resucitaste mi Jesús, eres mi todo, Dios. En sequedad o en tentación, tú me sostienes, mi Señor, eres mi todo, Dios. Cristo Salvador, digno de adorar. Cristo Redentor, digno de adorar. Cristo oh, digno de Muy buenas noches, hermanos. Dulce, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, hermana. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. Buenas noches. Está Luis Alejandro, el hermano Martín. ¿Cómo está, hermanita? Qué milagro, Luis Alejandro. Pues de esas veces estoy Va- haciendo el va- trabajo y desde aquí me estoy conectando. Va a salir luna de sangre ahora. ¿Por qué? Va a cambiar el clima, va a ser frío. Que viene el frío, dijeron aquí. Sí.
No, pues aquí andamos. Muy bien, me da gusto que ahí andes, Luis Alejandro. Día 46. Bitácora. Sí, bitácora de vuelo. Buenas noches, hermano Pepe. Buenas noches, aquí estamos. Qué bueno, qué bueno. ¿Ponemos un himno más o hacemos oración para iniciar, hermano Martín? Yo diría que te pongas un himno, Dulcita. Un himno y terminando el himno empezamos. Claro que sí. Gracias. Si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te envuelvan. Entrega tu vida a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Si todos tus sueños se pierden, la vida se torna hostil. Oh, nunca te des por vencido. Entrega tus planes a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Empezamos, hermanos. Buenas noches a todos. Buenas noches, pastor. Martín. Gracias por dirigirnos Ya está. nuevamente. Hermano Lemus, ¿le puedo pedir que nos dirija en oración? Vamos a orar. Querido Padre que está en los cielos,
Señor, en esta noche le damos muchas gracias por las bendiciones que hemos recibido de su mano hasta este día. Le damos gracias, mi Señor, porque tenemos la oportunidad de dejar de hacer las cosas que regularmente hacemos para hacer un tiempo para tener comunión con el cielo. Le queremos pedir en esta noche que su palabra, su mensaje, el mensaje que usted ha preparado de antemano por medio de su siervo, el pastor Medina, que es un mensaje escogido para cada uno de nosotros. Permita, Señor, que pueda llegar a buena tierra y que pueda dar mucho fruto, que pueda darle vida a nuestra alma, que pueda conectarnos con el cielo, que podamos alzar nuestros ojos al cielo, mi Señor, y ver que las cosas que pasan físicas en nuestro día a día, que hay más que eso, que pueda abrir nuestros ojos a las cosas espirituales, a las cosas que normalmente no se ven. Que permita, Señor, que esta noche podamos tener un encuentro especial con usted, a quien no vemos, pero en quien creemos y a quien hemos seguido. Queremos suplicarle, mi Señor, que usted se haga presente en esta reunión, por suplicarse en los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Muchas gracias, hermano Lemos. Pastor, tiene su tiempo. Sí, gracias. Muy bien, vamos a concluir, ¿verdad?, el estudio que iniciamos algunos meses atrás sobre Cristología. Esta noche ya será nuestra última sesión, donde hemos estudiado la vida y las obras de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que abarca Cristología, el estudio de su persona y su obra. Miren, más o menos allá por el 2002, 2003, en un periódico de la ciudad de Chicago, pues Chicago ustedes saben que es conocida como la ciudad de los vientos. Y entonces un día apareció, ¿verdad?, en la portada principal de uno de los periódicos de mayor circulación en ese lugar, una madre que estaba sosteniendo en el pecho una fotografía de su hija. Y lo que llamaba la atención, mis hermanos, era que contaba la historia de que un día su hija, ¿verdad?, por la tarde andaba jugando en el patio y de pronto se desprendió una rama bastante pesada del árbol que estaba en la casa y golpeó la cabeza de la niña. Así que inmediatamente la llevaron a la niña al hospital y allí, ¿verdad?, una vez que la examinaron, la revisaron y la tuvieron varios días con examen, finalmente la declararon muerte cerebral por el golpe que había recibido en la cabeza. La niña quedó allí, ¿verdad? Pero lo que le extrañó, ¿verdad?, al cuerpo médico era que su madre no hiciera acto de presencia. Así que ellos preguntaron, ¿verdad?, indagaron, dijeron, bueno, ¿y qué pasó con su mamá? ¿Por qué su mamá no está aquí, siendo que es una niña? Y finalmente les dieron el informe de que la madre estaba en la casa, que estaba muy enferma, que tenía problemas serios de salud y que estaba en lista esperando solamente un trasplante de uno de los órganos más importantes del cuerpo. Y que por eso no podía acudir. Así que el doctor, ¿verdad?, que era el responsable, dijo, ¿verdad?, traigan inmediatamente esa mamá para acá. Tráiganla, es urgente, tráiganla inmediatamente. Así que fue la ambulancia, ¿verdad? Hablaron con la señora y la trajeron al hospital. Cuando la niña estaba ahí en el hospital, que ya tenía muerte cerebral, solamente asistida por tubos, ¿verdad?, conectados en distintas partes, le explicaron a la señora la condición de la niña.
y le explicaron que su única esperanza de esta señora era la niña. Es decir, tenían que hacer una transferencia, ¿verdad? O un implante del órgano importante de la niña e implantarlo en la madre. Y eso hicieron. Y la niña poco después falleció porque dependía enteramente de vida artificial. La madre, ¿verdad?, que quedó con ese órgano que pertenecía a la niña, poco a poco empezó a recuperar su salud. Y con el paso del tiempo, la señora llevaba una vida normal. La niña había sido su única esperanza. Y ella decía en la portada de ese periódico: gracias a la muerte de mi hija, yo puedo vivir. Y eso es justamente, fíjense, lo que le da significado a nuestro planeta. Nuestro planeta, ¿verdad?, es insignificante en el universo. Demasiado pequeño el planeta azul, que si desapareciera, dicen los astrónomos que ni siquiera se percataría el resto del universo. Pero lo que le da significado a nuestro planeta es precisamente lo que ocurrió en el Monte Calvario aquella tarde. Jesús murió. Gracias a la muerte de Jesús, nosotros podemos vivir. Y le da significado porque en el Monte Calvario, fíjense, le da más significado que las enseñanzas de Jesús en un monte desconocido. Los evangelios son muy singulares en su historia, porque ellos nos dicen que lo principal es la muerte de Cristo, no su vida ni sus enseñanzas. Es la muerte de Cristo lo que le da significado a esa historia tan singular que nos narran los evangelios. Fíjense que una biografía, ¿verdad?, normal, natural, de personajes tan importantes que hay en nuestro mundo, lo que resaltan es su vida y lo trascendente de sus hechos, lo que hace. Ustedes toman cualquier biografía de un personaje de la historia y notarán que dedican cientos de páginas a su vida y a lo que ellos hacen. Y quizás unas 10 páginas solamente a su muerte. La biografía de Jesús es muy distinta. Los evangelios dedican la mayor parte de sus páginas a la muerte de Jesús. Tanto es así que Juan dedica la mitad de su libro a hablar de la muerte de Jesús. Porque los evangelios son singulares en su historia. Y nos dicen que lo más sorprendente aún, fíjense, lo más sorprendente aún es el hecho de que Jesús ni siquiera tuvo una muerte heroica. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Notan? Jesús ni siquiera tuvo una muerte heroica. Él murió con una maldición, noten, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Este es uno de los textos, ¿verdad?, que a mí en lo personal me cuesta entender. Me es difícil entenderlo. Y esto está tomado del libro de Deuteronomio.
pero dice que Él se hizo por nosotros maldición. Ahora, según todas las apariencias exteriores, Jesús también murió desamparado de Dios. ¿Se acuerdan que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La muerte de Cristo no fue, ¿verdad?, un incidente en su vida como lo es en la mayoría de nosotros, ¿no? La muerte de Jesús era su objetivo, era su propósito, era el clímax de su vocación mesiánica. Era necesario la muerte. El problema del pecado, ¿verdad?, llevó a Jesús a la muerte. Fíjense que en teología sistemática, aquellos que son liberales, que escriben, ¿verdad?, para ellos encuentran un problema. El problema del inocente que muere por el culpable. O sea, los teólogos liberales no aceptan muy bien esa idea, ¿verdad?, que un inocente quede en libertad para que un culpable pague el castigo. Hoy nosotros, por ejemplo, los derechos humanos, imagínense una persona que está inocente pagando en la cárcel y el culpable ande en libertad. ¿Sí? Y entonces en la teología de esta naturaleza, en la teología sistemática liberal, para ellos el castigo es intransferible y nadie puede pagar el castigo de otra persona. Eso es intransferible, ser castigado por los pecados de otro. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, ellos argumentan como Ezequiel capítulo 18, ¿se acuerdan que dice que el alma que pecare, esa morirá? Sin embargo, nosotros entendemos que la enseñanza del Antiguo y del Nuevo Testamento, ellos sugieren la sustitución. La palabra sustitución no es una palabra bíblica, sin embargo está inferida en ella. La idea de que la culpa puede ser transferida está bastante objetiva en el principio subyacente de todo el ritual simbólico del santuario, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El santuario está culminando en la ceremonia anual del día de la expiación, ¿se acuerdan? El chivo expiatorio. Y precisamente Pablo define el evangelio diciendo lo siguiente. 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 3. Noten lo que encontramos aquí. 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 3. De la manera como él define lo que es el evangelio. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio. Noten, o sea, las buenas noticias que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Noten la inferencia que hay. O sea, aparece la palabra sustitución, no en el sentido como nosotros la entendemos, pero aquí nos dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahora también lo encontramos en 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y aquí mismo, pero el capítulo 2, versículo 24. Capítulo 2, versículo 24, nos dice lo siguiente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo
sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. O sea, y vamos al libro de Romanos, capítulo 4, versículo 25. Libro de Romanos, capítulo 4, versículo 25, que nos dice lo siguiente: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que noten ustedes que este asunto de la sustitución está inferida. O sea, Cristo es nuestro Salvador. ¿Sí? ¿Por qué razón? Cristo lo hizo pecado y pagó el castigo del pecado sobre él. Él es nuestro Salvador no porque Él nos ha proporcionado o nos ha dado la impresión de que nosotros vivamos una vida como la clase de vida que Él vivió, sino porque Él tomó sobre sí mismo la horrible culpa del pecado, todos nuestros pecados, y lo llevó en lugar de nosotros en la cruz. ¿Sí? Entonces, aprender a conocer a Cristo es aprender a conocer el Calvario. Aprender a orar a Él y desconfiar de nosotros mismos. Tú, Señor, eres. Tomaste sobre ti mismo lo que no eras y me hiciste a mí ser lo que no soy. O sea, tú has tomado sobre ti mismo lo que no eras. ¿Se acuerdan que dice, por nosotros lo hizo pecado y a nosotros nos hace lo que no somos? Entonces notamos aquí que aunque Él tomó la penalidad del pecado sobre sí mismo, no debemos de ver la cruz como algo vindicativo de Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 14. Dice aquí, Romanos 5, 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Fíjense, el cual es figura del que había de venir. O sea, ¿cómo Adán, el hombre que introdujo el pecado en el mundo, se convierte en una figura de Cristo? ¿Cómo es que Adán, que pecó, se convierte en el tipo de Cristo? ¿Sí? Dice Adán, el cual es figura del que había de venir. Fíjense qué interesante es que a veces cuando no comprendemos nosotros un pasaje de las Sagradas Escrituras, siempre es bueno leer la parte anterior o posterior y ahí nos da la explicación. Y luego dice el verso 15 y empieza con una palabra que cuando nosotros la usamos cambia todo, ¿sí? Modifica la situación. Dice aquí, pero, fíjense, pero, o sea, esta palabra modifica todo. Puede ser que de pronto alguno de ustedes reciba una llamada o un mensaje que le diga, la familia tuvo un accidente, pero todos están bien. Puede ser que tú tengas necesidad de ir al médico y te diga, mira, tienes esta enfermedad, una enfermedad difícil, pero hay solución para tu problema. Dice cómo el apóstol Pablo 64 veces utiliza palabras que modifican la situación en la cual nosotros nos encontramos. Antes de la cruz del Calvario, la humanidad estaba legalmente condenada. Después de la cruz del Calvario, la humanidad está legalmente redimida. Antes estaban condenados porque Dios había prometido pagar.
En Génesis 3:15, ¿se acuerdan que está la promesa? En Génesis 3, que es luz y sombra, nos habla de 3 cosas. Número 1, el pecado. Número 2, la gracia de Dios al darle una segunda oportunidad a nuestros primeros padres. Y número 3, Génesis 3:15, la sustitución, la simiente. Y entonces aquí la situación cambia. Estaban condenados, pero la situación ha cambiado y ahora estamos redimidos por la gracia de Dios. Noten ustedes en el verso 18 y 19 está por qué es la figura de un tipo Adán de Cristo. Así que, noten, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, Adán es el representante de la humanidad caída, de una humanidad condenada. Cristo es el representante del hombre que ha sido redimido, que ha sido justificado. Porque así como por la desobediencia de un hombre, y noten ustedes, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. En el pasaje anterior dice, todos los hombres, y de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres. Ahora aquí, por muchos, la desobediencia de un hombre, son constituidos pecadores. Por la obediencia, fíjense, no es por nuestra obediencia, no es por nuestra obediencia, es por la obediencia de uno. ¿Notan? La obediencia de uno dice, los muchos son constituidos justos. ¿Verdad? Si tuviéramos nosotros una tablita aquí, ¿verdad? Con la numeración del 1 al 10. Y yo les dijera a ustedes, ¿qué calificación se ponen en su vida espiritual? ¿Cuántos se darían? ¿Se darían un 9, un 7, un 8? ¿Qué calificación se pondrían ustedes del 1 al 10? Pero esa calificación que nos pongamos, si le sumamos la calificación de Cristo, nos acredita. ¿Notan? Entonces, Adán se convierte en un tipo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces aquí notamos entonces que no debemos ver la cruz como un castigo vindicativo de parte de Dios. Más bien, hemos de verla como el juicio de Dios sobre el pecado. ¿Sí? Entonces Dios tomó a Cristo en lugar del pecado y juzgó al pecado sobre él. Nosotros cometemos a veces delitos y faltas en contra de la sociedad, pero el pecado ofende en primer lugar a Dios. Miren, cuando nosotros vemos aquí Mateo capítulo 6, versículo 14, el Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 14. Vamos a ver también el versículo 18, Mateo 6, 14. Nos dice lo siguiente. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Verso 18. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que esté en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto,
te recompensará en público. Fíjense. Dice el verso 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En la teología sistemática del pensamiento liberal, ellos dicen, bueno, ¿por qué Dios no aplica su propio consejo? Porque Dios no perdonó a Jesús. ¿Sí? Pero fíjense, ¿quién es Dios? Se nos muestra y cuán grave es el pecado. Dios debe resolver el problema del pecado en tal forma que exprese su amor y que sostenga la vigencia de la ley en su reino. En Génesis 3:15 se introduce el pecado. Previo a eso Jesús había dicho, el día que comas del fruto del árbol que yo te mostré, dice, vas a morir. ¿Sí? O sea, Dios le había dicho claramente, si así no surgiera, si así no sucediera, Satanás con toda razón podía proclamar que Dios ha mentido. El pecado no provoca la muerte. La palabra de Dios no es fiable. El amor se convertiría en un sentimentalismo. El amor sería débil si no incluye la justicia. Fíjense, cuando nosotros vemos acá en San Lucas capítulo 23, vamos a ir al Evangelio según San Lucas capítulo 23. Versículos del 39 al 43. Aquí, en este capítulo, ¿verdad? Antes de que entremos a esto, se nos habla del Getsemaní y se nos habla de que Judas entregó a Cristo. ¿Quién entregó a Cristo? ¿Quién lo entregó? Judas entregó a Cristo por dinero. Los sacerdotes entregaron a Cristo por envidia. Pilato lo entregó por cobardía. Pero en realidad, quien entregó a Cristo fue su Padre, para mostrarnos la inmensidad de su amor, para poder armonizar la justicia con la misericordia. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Fíjense. O sea, quien en realidad lo dio fue su Padre, para mostrarnos a nosotros la inmensidad de su amor y mantener en alto el asunto de la ley de Dios. ¿Sí? Simplemente cancelar por medio del amor sería destruir la base moral del universo. Si Dios hubiera cancelado por amor el asunto del pecado, la ley, que es la base moral del universo, hubiera sido destruido. Dios realmente no considera con seriedad su palabra, ni tampoco sus leyes, si Él hubiera cancelado por amor. Pero Dios perdona el pecado y este tiene que ser juzgado, condenado y su penalidad anulada. Fíjense cómo de esta manera encontramos nosotros cómo era que Dios podía expresar simultáneamente su amor
y su perdón. ¿Cómo podía él mostrar su santidad como juez en el universo y a la vez su amor en el perdón? La única manera era proporcionar un sustituto divino. Pero para el pecador, de modo que el sustituto recibiera el castigo, recibiera el juicio, y de esa manera el pecador ser perdonado. Solo por la grandeza del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario se puede comprender la magnitud del problema que la humanidad tiene. ¿Sí me entiende? O sea, solo viendo la inmensidad del sacrificio de Cristo se puede comprender la magnitud de la culpabilidad del hombre. El divino juzgador, el divino legislador, el divino perdonador es también la divina víctima. ¿Sí? Por eso nosotros encontramos que lo que le da sentido y significado a nuestro mundo no es su vida ni sus enseñanzas. Es lo que sucedió aquel viernes de tarde en la cruz del Calvario. ¿Sí? Y sobre ese monte Calvario le da más significado que las enseñanzas de Jesús en el monte desconocido. Aquí en estos textos, fíjense, en el capítulo 23 del Evangelio según San Lucas, nos dice lo siguiente: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, porque dice en el versículo 32, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. El verso 39 dice, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros sabemos que existen dos muertes. Primera muerte, consecuencia del pecado. La segunda muerte, la paga del pecado. Aquí están uno a la derecha y otro a la izquierda, fíjense. Más o menos, ¿verdad? Se calcula que como a las 3 de la tarde, un malhechor dice en el verso 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús les dijo, de cierto te digo, que hoy estarás en el paraíso. ¿Notan? Ese malhechor, en ese momento, murió la muerte segunda, la paga del pecado, porque el Señor lo había aceptado. Cristo estaba muriendo por él. En ese momento él pagó a través de Cristo. Estaba muriendo la muerte segunda. Más tarde, ustedes saben que les quebraron las piernas para que murieran más tarde. Digamos, a las 6 de la tarde, ese hombre de la derecha murió la muerte como consecuencia del pecado. La primera muerte. El otro malhechor, el del lado izquierdo, como a las 6 de la tarde, este hombre que injuriaba a Jesús,
Noten el verso 39. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este hombre era como que levantaba la mano y decía, mira, Señor, gracias te doy por el ofrecimiento. Pero ¿sabes qué? Yo voy a pagar mi culpa. Y no aceptó a Jesús. Ese hombre, como a las 6 de la tarde, murió la muerte primera, consecuencia del pecado. Y la muerte segunda le llegará después del milenio. Ahí podemos ver, fíjense, en esas tres cruces, en el Monte Calvario. En el centro, Cristo, que murió por nuestros pecados. A la derecha, un hombre que muere sin pecado. Y a la izquierda, un hombre que muere en sus pecados. Noten. Fíjense, hermanos, que habrá muchos que van a estar como a 30 centímetros del reino de los cielos. ¿Sí? Habrá muchos que estarán como a 30 centímetros de entrar en el reino de los cielos. Porque tienen el conocimiento en su mente, pero no les ha bajado al corazón. Y eso es lo que tenemos que hacer. No es suficiente conocer. Tenemos que aceptar y vivir a la altura de lo que el cielo espera de cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga en esta noche. Amén, pastor. Muchas gracias. Nos agarra en curva. Eso de que hasta hoy y luego me desaparezco. Sí, es que la próxima semana inicia una semana de psicología. Entiendo que de lunes a sábado. Inicia el 22. Y yo tenía pensado terminar en diciembre, terminando o noviembre, porque generalmente en diciembre ya hay muchas actividades para el inicio de un nuevo año. Claro. Entonces, hoy le ponemos el punto final. Espero que lo que hayan aprendido, ¿verdad?, sea para nuestro beneficio personal. Lo Y que pues hemos les aprendido agradezco. es invaluable, pastor. Y no No, es no, que les les eche los agradezco. flores, sino que de verdad yo creo que no puedo hablar por todos porque no soy representante de todos, pero yo estoy seguro de que la mayoría piensa como yo, que pues sus enseñanzas son de mucha, mucha bendición. Y le doy las gracias, eso sí, a nombre de todos, porque realmente yo creo que la Iglesia de Caracol lo considera usted miembro honorario, aunque usted no vaya para allá. Pero pues Gracias. lo queremos mucho, lo apreciamos mucho. Y bueno, vamos a tener la suerte de tenerlo este sábado ahí. Con la ayuda de Dios, sí. Gracias, gracias. Le agradezco mucho por el encuentro que tuvimos el fin de semana. Mi suegra, pues ya sabe usted cómo está. Ya estamos esperando nada más que pase lo inevitable, ¿no? Cada día se va como una lucecita, una vela que se apaga. Y pues Sí, sí. estamos aquí, usted ya nos vio con toda esa angustia y ese pesar. Le doy las gracias, pastor, No, por haber sido un Gracias. instrumento de Dios, en muchos sentidos para muchas personas. Le voy a pedir que cierre este ciclo con una oración, por favor. Sí, cómo no, con todo gusto. Gracias te damos, querido Padre Celestial, porque tú llevaste, Señor, la penalidad que nos correspondía a nosotros. Gracias, Señor, porque gracias a ti podemos nosotros vivir. Permite, oh Dios, que las puertas del cielo, Señor,
se mantengan abiertas para que nosotros, al igual que otros, entremos a morar contigo por la eternidad. Amén. Bendice, Señor, cada hogar aquí representado, cada familia, Señor, cada necesidad que haya, rogamos que la suplas por tu gracia divina. Quédate ahora y siempre en nuestro corazón y en nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias. Gracias, pastor. Muchas Un gracias. placer. Pastor. Un placer saludarlos. Me da gusto. Placer Usted es escucharlo. un rabino. Hasta luego, Luis Alejandro. Se lo he dicho en otras ocasiones y hoy se lo repito. Un rabino adventista. Gracias, Lemus. Entonces, muchas gracias por todo. ¿Eso es un halago o un insulto? Gracias. Hasta luego, nos vemos. A mí me gusta mucho estar con ustedes. Gracias. Adiós. Gracias estar con ustedes, Lemus. Dios lo bendiga mucho. Gracias, muy amables. Hasta luego, Buenas noches. Alejandro. Ya hace mucho que no te Hola, veía. pastor, gusto verlo. Me da gusto verte y Igualmente, verte pastor. bien, Cuídate. Gracias. Ande. Igualmente. Gracias. Bendiciones. Hasta luego, hermano.